Bien, en este video vamos a aprender cómo hacer una RDA, un análisis de redundancia. Y para este ejercicio vamos a usar los datos disponibles en ese sitio, donde podemos encontrar dos variables, una de especies y una de variables ambientales. Lo primero que hacemos es cargar nuestro paquete vegan y establecer nuestro directorio de trabajo. Podemos limpiar la memoria para comenzar de ceros y empezamos a cargar nuestras matrices. La matriz de especies, que es la primera, en la orden. Entonces en la primera columna vamos a señalar los sitios muestreados, y en las otras columnas van a estar las variables, que en ese caso serían las especies. Aquí procedemos con esa línea de código a cargar la matriz, aunque hay otras formas de cargarla. Y para el caso de las variables de las especies, hacemos la transformación de Hellinger. En esa referencia pueden encontrar cuándo es que se usa y por qué es importante. Procedemos a hacer lo mismo con las variables ambientales. Nuevamente la primera columna son las variables, los sitios, que tienen que ser los mismos nombres que los que estaban en la matriz de especies. Procedemos a copiar y con esa línea de código procedemos a cargar la matriz ambiental, a cargarla y a llamarla con ese attach. Para algunos análisis es recomendable hacer algún tipo de transformación de las variables explicatorias. En este caso vamos a explicar cómo hacer una transformación logi. Ahí entonces podemos ver los nombres de las variables, y en este caso tenemos el pH, al que no es recomendable hacerle transformación de logaritmo. Y con estas líneas de código que tenemos aquí, como está en la posición 5, procedemos a transformar todas las variables a logaritmo excepto el pH. Aquí también entonces podemos ver que él transformó todas las variables excepto el pH. La transformación que hizo fue entonces sumarle 1 a todas las variables y aplicar el logaritmo. Ahora procedemos a hacer la RDA. En el primer caso lo vamos a hacer con todas las variables. Entonces la respuesta sería nuestra matriz de especies, y la que va a explicar esa matriz va a ser la ambiental. Corremos en análisis. Podemos testar la significancia de ese análisis. En este caso podemos ver que fue significativo. Podemos también ver el R cuadrado ajustado, dependiendo de lo que nos interese utilizar, el R normal o el R cuadrado ajustado. Ahí va a cambiar un poco lo que él explica. Podemos usar algún criterio para quitar algunas variables. En este caso esa línea de código testa la colinearidad, y algunos artículos indican que con un valor de Bifi mayor a 10 deberíamos retirar esas variables y volver a correr el análisis. Sin embargo, aquí vamos a proceder a usar un criterio de selección, ¿sí? Que en este caso vamos a usar ese criterio. Ese criterio lo pueden encontrar en el libro de Numerical Ecology con R. En este libro pueden encontrar todas las recomendaciones de los criterios de selección de variables que sean recomendables pues para cada tipo de análisis. Vamos a usar el por defecto, que sería ese. Él corre una serie, corre unos modelos, y él selecciona las que son significativas para el modelo, para intentar que sea más parsimonioso. En ese caso él seleccionó esas 4. Entonces podemos copiar esas 4 variables y repetir el análisis de la RDA solo con esas variables. Solo con esas variables. Y podemos también usar como criterio, además de ese, la colinearidad. En este caso encontramos que la que es mayor de 10 es esta dep, esa variable dep, y altitud probablemente. Procedemos a quitar la mayor
y a rodar el análisis nuevamente para ver si las otras variables no son colineares. Testamos colinearidad de nuevo y ninguna presenta un BIF mayor de 10, por lo que las podemos dejar. Y a esa RDA, con esas tres variables, le testamos la significancia. Podemos ver las informaciones que nos da. Aquí cuánto fue que explicó. Aquí en este caso fue el 51%. Podemos calcular el R cuadrado ajustado como hicimos antes. Aquí es un poco menor, y si lo comparamos con la matriz, con el primer análisis que hicimos, con la matriz total, vemos que disminuye un poco. Sin embargo, el modelo es más parsimonioso, las variables no son colineares, entonces eso es lo que buscamos. También podemos hacer en el summary o resumen podemos ver todas las informaciones de los scores de cada uno de las variables, y podemos hacer un plot inicial. En un video posterior veremos cómo hacer un gráfico profesional usando los scores del análisis y otros programas para hacer unos gráficos de alta calidad, aunque aquí nos sirve para establecer algunas relaciones. También podemos entonces salvar esos scores, como estaba diciendo, para hacer unos gráficos en otros programas, por ejemplo en estadística. Es solo colocar estas líneas de código que va a extraer los scores y escribir las tablas, una tabla para cada tipo de score, para el de los sitios, para el del bplot y para el de las especies. Y así quedarían guardadas en nuestra carpeta nuestras tres matrices, y a partir de esas podríamos crear nuestros propios gráficos. Eso es todo por ahora.